noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues nuevamente agradecemos a René Sánchez Galindo, que es abogado de la colectividad del maíz, que es uno de los representantes de un grupo de organizaciones que han promovido causas judiciales colectivas en contra de la siembra de maíz transgénico en México. Y bueno, pues está René aquí en este programa. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Y gracias a Rodrigo Ojeda, que es el director jurídico de Monsanto, que es la contraparte, para decirlo de alguna manera, en un asunto judicial que ha tomado un nuevo, que ha, no ha dado una resolución final, pero digamos ha tomado un capítulo importante recientemente, una resolución de un magistrado unitario, de un cuerpo de magistrados unitarios en materia civil y administrativa, que bueno, pues están en un tema finalmente de resolución de una parte de un proceso que no sabemos cuánto va a durar. Pero estamos nuevamente, René, Rodrigo, pues ante ustedes con sus argumentos, con sus planteamientos de si sí o no al maíz transgénico, si debe o no prosperar lo que Monsanto ha promovido y pretende al final de cuentas no solo de sembrar, sino de comercializar maíz transgénico en México. Y lo que viene de contraparte, René, pues todo un conjunto de alegatos muy importantes también que han sido considerados judicialmente en un proceso muy relevante para un país como México, donde el maíz, bueno, pues cruza de lado a lado nuestra existencia nacional, ni la menor duda. Yo les propongo para este ejercicio, donde desde luego no estarán de acuerdo, que expongan cada uno sus planteamientos y vamos avanzando en el camino. René, para empezar, ¿cuál es la resolución, cómo defines la resolución que ha tomado esta parte de la historia en lo que corresponde a ustedes? Sí, mira, Carmen, es una resolución que suspende definitivamente la siembra de maíz transgénico de carácter comercial en todo el país. Y además... ¿Es un amparo? ¿Un amparo? Una suspensión, no es un amparo, es una suspensión, una medida precautoria. Ya. Entonces el asunto, como decíamos, no ha terminado. No. Es una resolución importante porque suspende definitivamente la siembra comercial de transgénicos. Y condiciona, además condiciona la siembra experimental la sujeta a las partes. Es decir, dentro del juicio se va a evaluar mensualmente la siembra experimental. Esto no sucedía antes de este juicio, por supuesto. Entonces, en eso se sintetiza. Pero es muy importante ubicar el momento. O sea, nosotros presentamos una demanda en 2013. Esa es una demanda en contra de la siembra de maíz transgénico. Nos otorgan una medida de carácter provisional. O sea, suspenden la siembra de transgénicos de maíz de manera provisional sin notificar a la contraparte. Y posteriormente nos otorgan esta medida con carácter definitivo. O sea, la primera es provisional de carácter urgente, porque de aquí a que se notifican a las partes, nos tardamos casi 2 años en desahogar el proceso. Imagínate si no hubiera habido una siembra provisional. Entonces, una suspensión provisional. Entonces, hay una suspensión provisional de siembra. Y después se notifica a las partes y ahorita se resuelve en apelación la medida definitiva. Queda, por supuesto, todavía recursos, medios de defensa que se pueden interponer por las partes, pero es un paso muy importante porque pues ya libramos el Tribunal de Apelación, la segunda instancia. Ahora nada más queda el amparo para esta medida de carácter definitivo. Que ahí es en donde se va a resolver realmente el asunto. Rodrigo Ojeda, como director jurídico de Monsanto, ¿cómo entiende Monsanto la resolución jurídica y judicial que se ha dado a conocer? Hoy presentaron incluso públicamente un comunicado, hoy se da a conocer un comunicado. Cuéntanos sobre la postura de Monsanto. La postura de Monsanto, y nada más primero pasando a aclarar un poco un punto comentado por René, precisamente porque está el amparo, dista de ser todavía definitiva. Y la verdad es que nosotros estamos celebrando esta resolución emitida el pasado martes. ¿También? La estamos celebrando. Todos celebraron, eso no es creíble en un juicio, ¿no? A ver, pues, mira, te explico los puntos, ¿no? Por lo que hace a Monsanto, la verdad es que consideramos un avance la posibilidad de que el juez pues haya abierto la posibilidad de sembrar de forma experimental y de forma piloto maíz genéticamente modificado. Es decir, en México hay 3 fases para la obtención de permisos. ¿Ese permiso no lo tenían? Nosotros ya hemos tenido permisos piloto, ya hemos tenido permisos experimentales y estamos en una fase de obtención del permiso comercial. Sin embargo,
también dentro de las agarpas se encuentran diversos permisos piloto y experimentales. Verás, el procedimiento de obtención de los permisos para poder finalmente llegar al punto donde puedes comercializar el producto te va llevando por pasos, donde paso por paso, caso por caso, la autoridad evalúa precisamente si pues, se dan las condiciones de inocuidad, se dan las condiciones de seguridad. Y lo que ocurre particularmente en este caso es, el juez dice, habiendo analizado las constancias del expediente, pues entonces existe la posibilidad de que la autoridad otorgue permisos piloto y experimentales, siempre y cuando se observen ciertas medidas de contención, medidas de bioseguridad, que es el argumento que nosotros hemos estado argumentando, pues son necesarias en la emisión de los permisos. Es decir, te dice, puedes hacer un permiso piloto, vas a tener que tomar esas medidas para cuidar el medio ambiente, para cuidar biodiversidad, te doy un experimental, y la verdad es que esperamos que cuando se otorguen los permisos comerciales en un futuro, pues también se emitan las medidas de bioseguridad específicas. Entonces, como lo dijimos hace un momento, René, Rodrigo, a ambas partes les dio la resolución judicial cosas que celebrar. Ustedes celebran el hecho de que se suspende hasta que se resuelva el amparo, o sea, hasta que resuelvan definitivamente el amparo, se suspende la siembra de maíz transgénico con carácter comercial. Así es. Y ustedes celebran que les abren la puerta más claramente para siembra experimental o piloto. Correcto. Entonces, ambos están contentos respecto a sus posturas, pero ¿qué dices de lo que a ellos les hace feliz y qué dices tú? A mí me gusta agregar algo que celebramos. O sea, no solamente celebramos la suspensión de siembra comercial, también celebramos el condicionamiento de la siembra experimental y de un tipo de siembras piloto, porque el otro también lo suspendió. O sea, la siembra piloto sin medidas de contención está suspendido, igualmente que el comercial. La siembra piloto con medidas de contención está condicionado. ¿Y qué es lo que celebramos? Los condicionamientos. ¿Por qué? Antes de que la colectividad de 53 personas y 20 organizaciones civiles presentaran esta demanda, no había posibilidad para los consumidores, para los campesinos, para los afectados de siembra, de intervenir en igualdad de condiciones y hasta un punto de que se considere para negar permisos. No teníamos la oportunidad de intervenir en el proceso de otorgamiento de permisos. Tan es así que las empresas ya tenían algunos permisos experimentales y piloto, porque no podíamos intervenir. Con el condicionamiento que ahora nos permiten intervenir en igualdad de circunstancias, no solo con una simple consulta ahí que establece la ley donde ni siquiera se pueden negar los permisos, sino ahora con un condicionamiento en el que los pasos que señala aquí el abogado van a ser evaluados por el juez y por lo tanto por la colectividad. Pero, entonces, ¿por qué? Porque así lo ordena la sentencia. ¿Pero el juez y la colectividad? Sí, porque ordena la sentencia que el juez podrá revocar estos permisos o dejar de otorgarlos de oficio o a petición de parte. Nosotros somos esa parte, nosotros podemos pedir que se revoquen, obviamente a partir de las evaluaciones y de los condicionamientos. No solo hay evaluaciones, hay 4 condicionamientos que estableció el juez que no existían previamente, donde nosotros no podíamos intervenir previamente, y por eso es que hoy lo estamos celebrando también, porque las siembras experimentales hoy sí nos permiten intervenir como colectivo. Déjenme hacer una pausa, sé que quiere decir algo, volvemos un momento más. Dice Rodrigo. Bueno, regresamos. René Sánchez, Rodrigo Ojeda. Nos quedamos, Rodrigo, con lo que ibas a plantear acerca de lo que René dijo hace un momento sobre los alcances o la interpretación que está dando como parte de estas organizaciones, 20 organizaciones y 53 personas que son las que han emprendido esta acción colectiva, este ejercicio judicial. ¿Qué dices de lo que planteó Rodrigo hace un momento, René? Bueno, mira, la verdad es que esta es la parte de la sentencia, como habías comentado hace un momento, pues en la que también tenemos un desacuerdo. Tenemos razones para celebrar por un lado, pero por el otro lado... Como se fue el corte, solo sí, para precisar, respecto a lo que dice René, de que ahora podrán intervenir y plantear ante el juez que puede revocar una autorización para un ejercicio piloto. Tú dices, ¿eso les parece un exceso a ustedes? A nosotros nos parece un exceso, es un tema que
no está considerado ley, pero lo importante es establecer que, de hecho, la ley al día de hoy establece la posibilidad de que ellos participen en el proceso. Hay un procedimiento de opinión de consulta pública, que de hecho se ha acrecentado a partir del tema de incluso consulta pública a las comunidades indígenas. Entonces, al final del día... ¿Consulta a quién? Consulta a cualquier persona que pueda tener acceso a la solicitud de permiso. La solicitud de permiso se publica en un portal donde cualquier persona puede dar sus opiniones. Muy similar al procedimiento de COFEMER, si pudiera hacer alguna analogía. En este caso, sí, no te preocupes. En este caso, pues precisamente nosotros consideramos que siempre se ha tenido este acceso, pero también es importante puntualizar que sobre esta parte, pues estamos en desacuerdo en la forma en como el juez estableció estas condiciones, ¿no? Digo, simple y sencillamente, y como lo hemos alegado a lo largo de estos últimos años, pues sigue habiendo vicios de legalidad. La ley está ahí, la ley está ahí para cumplirse y nuevamente tenemos un magistrado que en este caso toma una decisión de nuevamente no aplicar la ley, cuando las medidas cautelares no están hechas para eso. ¿Un magistrado que toma la decisión de no aplicar la ley? Es correcto, o sea, lo que dice es, curiosamente y de forma inconsistente, apliquemos la ley para los permisos piloto y apliquemos la ley para los permisos experimentales. Agrega una serie de facultades con las que evidentemente no estamos de acuerdo porque nunca se debieron de establecer, porque sobreregulan los procedimientos, no le dan certeza jurídica a cualquier persona que quiera hacer inversión, y no hablemos de Monsanto, hablemos de cualquier otra persona que quiera entrar al terreno de la biotecnología agrícola. Pues en este caso, pues no estamos de acuerdo con eso que se agrega. Y por el otro lado, dice, ¿sabes qué? Pero en el caso de la siembra comercial, ahí sí no voy a aplicar la ley, ahí sí no voy a dejar que otorguen permisos. La pregunta es ¿por qué? Si por un lado dice la autoridad sí tiene facultades... No, bueno, porque lo comercial ya es la fase superior de todo este pero sin embargo... A ver, René. Dame tantita chance, Rodrigo. Sí, no. A ver, venga. La propia sentencia establece que la ley de bioseguridad no establece que se tienen que otorgar los permisos. Correcto. ¿No? O sea, pueden negarse o pueden otorgarse. Eso establece la ley. Y la ley de bioseguridad no es la única ley del Estado mexicano. Tenemos un sistema legal. Hay leyes internacionales, hay leyes nacionales. Ahorita en el corte comentábamos de los derechos humanos. Y en el sistema legal, el artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles, fracción cuarta, dice que los jueces pueden tomar las medidas que estimen necesarias. Y la medida que tomó el juez de condicionar la siembra experimental es mucho menos agresiva que la suspensión. Y para nada, o sea, sí está facultado por ley. Y no los deja con ninguna incertidumbre porque en los condicionamientos el primero es muy interesante. El primer condicionamiento, antes de otorgar los permisos, la Zagarpa debe consultar a los solicitantes. Por ejemplo, a la empresa Monsanto, que hoy está aquí con nosotros. Les debe preguntar, bajo tu más estricta responsabilidad, ¿estás de acuerdo en sembrar experimentalmente? ¿Por qué hace esa pregunta el juez? Porque en este momento está suspendida la siembra comercial y probablemente con el juicio, si obtenemos una victoria los demandantes, pues no habría siembra comercial. Entonces, por eso les advierte, o sea, tu certidumbre jurídica es la suspensión. No hay siembra comercial. Por eso esa es la primera medida. No habrá siembra experimental si no pasan por esa condición. La segunda es que habrá una evaluación de los impactos de glifosato, o sea, del herbicida que utilizan los transgénicos que solicitaron ustedes sembrar. ¿Qué lo va a hacer quién? Lo va a hacer COFEPRIS y Semarnat, pero se lo va a enviar al juez. ¿Y el juez, no les parece? No, por supuesto que no. Y el juez se lo va a enviar a nosotros, y nosotros podemos ¿Qué dice opinar. Monsanto? No, por supuesto que no estamos de acuerdo. Al final del día, por ejemplo, COFEPRIS no es parte el día de hoy del procedimiento de otorgamiento de los permisos. Está dándole Pero una es la autoridad sanitaria. Y la autoridad sanitaria hace la evaluación de glifosato conforme a la legislación sanitaria. El relacionamiento que están tratando de hacer de los dos temas, la verdad es inusitado para la legislación mexicana y para la legislación porque al final del día estamos hablando de liberación de biotecnología por un lado. Esa es materia de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su reglamento. Por el otro lado estamos hablando de todos los temas de inocuidad y de seguridad de agroquímicos que son materia de otra ley. Está juntando dos leyes, cosa que pues da todavía mayor inseguridad jurídica. Es como si de repente en la toma de una medida similar a la que estamos comentando ahorita, pues el juez de repente dice y vamos a sumar a esta otra persona para que diga si está de acuerdo o no, y vamos a sumar a esta otra persona para ver si está de acuerdo o no. Al final del día, de hecho, la acción colectiva ni siquiera es sobre el tema del glifosato. La acción colectiva es sobre el tema de la liberación de maíz genéticamente modificado y se ha ido poco a poco contaminando todos los argumentos de la acción colectiva sobre la base de pues lo que es el tema de la alimentación
alimentación, el tema relacionado con el glifosato, y la verdad, pues evidentemente tenemos un desacuerdo sobre esto, ¿no? Contaminando es una palabra que usaste para una argumentación jurídica y judicial, René Rodrigo. No tenemos mucho tiempo, tristemente, porque se nos va a acabar ya en cualquier momento el programa. Quisiera dejar en esta parte, salvo que quieran agregar algo breve de la resolución judicial, y me gustaría regresar al tema principal: ¿por qué no al maíz transgénico y por qué sí al maíz transgénico? Pero cerremos esta parte con el asunto de la resolución que coloca en una celebración a ustedes y en una semicelebración a ustedes por lo que estamos apreciando. Por supuesto que no es solicitado una evaluación de salud de sanitaria, porque los mexicanos nos alimentamos nuestras proteínas y nuestras calorías en un 40% proveniente del maíz. Y la autoridad sanitaria no está evaluando eso. La autoridad sanitaria le dijo al juez: yo solamente evalúo lo que se importa para ganado, no evalúo eso. No, ojo, eso es incorrecto. Para que se pueda, pues entonces probablemente el juez, precisamente por eso nos inconformamos, porque no está tomando todo lo que establece la ley. La ley de bioseguridad establece claramente que para que entre cualquier producto genéticamente modificado, tiene que pasar por la evaluación de la Secretaría de Salubridad. Entonces es un hecho. Pero no está evaluando la siembra, ellos lo declararon. Yo no evalúo siembra, yo solamente evalúo importación. La ley establece que para la importación es para la posibilidad de consumo humano y para la posibilidad del consumo animal. Pero y no para siembra. La posibilidad. Al final del día la siembra va hacia el consumo humano. Sí, pero la siembra es 2 veces lo que importamos. O sea, tú aceptarías una pastillita de un doctor y además de tu pastillita te metes 2 inyecciones. O sea, estás triplicando la dosis. No, en absoluto. O sea, la siembra, estás hablando son 22 millones de siembra contra 10 millones de importación. Tú tienes una semilla que se importa y al día de hoy se utiliza en productos de la alimentación y no tienes un tema, y se hace la evaluación por parte de las autoridades sanitarias respecto de ese maíz. Este argumento que utilizan ustedes, que solo es para animales, la verdad es incorrecto, es falso, porque al día de hoy esos 10 millones que estás diciendo tú se consumen también por los humanos. Entonces, el hecho que Pero dices, en un proceso, no de manera directa. De manera directa, porque es integrado dentro de los procesos alimentarios, del manejo de aceites, de manejo de frituras. Aceite, frituras, entonces, eso es indirecto. O sea, de manera directa no hay una evaluación de la Secretaría de Salud. Permíteme un momentito. Si yo hago pilotos y experimentos, para efectos de lo que establece la ley, tengo que tener maíz. Ese maíz viene de los Estados Unidos. Ese maíz que me autoriza es lo que estoy diciendo, la COFEPRIS para meter a México, se utiliza para esa siembra. Y una vez que sale de esa siembra, lo que tú estás tratando de argumentar es que es un maíz distinto y que requeriría una nueva evaluación. Es mayor. O sea, la penetración es el 40% de nuestras proteínas y calorías. Ninguna parte del mundo, el 40% de su alimentación es transgénica sin evaluación. Eso no pasa en ningún lugar. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. De su lo alimentación. cierto es que si tú hablas que tenemos países que tienen en Estados Unidos, Brasil u otros participaciones, no, en absoluto se lo come la gente, y por eso se exporta, porque hay necesidades alimentarias, por ejemplo en China, por ejemplo en Asia, por ejemplo en México, que se importa aproximadamente 10 toneladas, 40,000 millones de pesos están siendo pagados hoy por los mexicanos, cuando son tecnologías que pueden ser utilizadas por nuestros agricultores para efectos de ser mucho más competitivo el campo mexicano. Y lo que está haciendo la medida suspendiendo a los esto, nativos. No se limitan. De hecho, hay un estudio hecho por diversas universidades mexicanas que fue recientemente publicado en PLOS ONE, que habla perfectamente de la convivencia entre los maíces nativos y los maíces genéticamente modificados. Limitando el libre intercambio de semilla, dice ese estudio. En absoluto. No, claro que sí, porque habla de distancias, y eso es limitar el libre intercambio de semilla, que es un derecho humano que venimos reclamando desde el principio. Las distancias están hechas para efectos de lo que es el flujo génico. Flujo del polen. Así tú puedes ir y llevar al mercado o a una, ¿cómo se llama?, algún evento de intercambio de semillas sin ningún problema esas semillas. Mira, yo te preguntaré, ¿tú no estás de acuerdo que haya una evaluación sanitaria de la siembra de 22 millones de toneladas que se producen en México? Porque Salud dice, yo solamente evalúo el impacto de las 10 millones, no de las otras 22. Eso lo dice, se lo dijo al juez, no sé si lo leíste, pero eso se lo dijo. Sí. Entonces, ¿tú el estás hecho de acuerdo que lo haya dicho que el magistrado no significa que es correcto. Nuevamente, estamos hablando de un tema de la adhesión del magistrado no quiere que se aplique la ley respecto a lo que son las siembras comerciales. Y lo que hace es decir, voy a agregar condiciones.
Si tú me dices, si me preocupa a mí la salud de los mexicanos, yo y todos los empleados de Monsanto estamos preocupados por la salud de los mexicanos. Nosotros tenemos también hijos, nosotros tenemos familias y por supuesto que estamos de acuerdo en llevar a cabo implementar una tecnología en México que permita el crecimiento de México, de los agricultores y la alimentación sana, la alimentación apropiada y suficiente para todos los mexicanos. Entonces, no se puede hacer un argumento donde Monsanto realmente no tiene interés en la sanidad, pero si lo que tú estás tratando de decir es, mira, resulta ser que el juez está pongamos la sanidad de frente. ¿Sabes qué, Bacteria? Está bien. Dijo la Secretaría de Salud, dice, yo solo evalúo las 10 millones que se importan, entonces, no evalúo las 22. Ya no sé si estamos hablando de la Secretaría de Salud o de lo que dice el juez, que es la materia de este debate. Sí, el juez está estableciendo eso y al final del día importamos el grano de los Estados Unidos, incluso para hacer siembras piloto experimentales, y esa es una semilla que ya lleva una revisión. Déjenme hacer una pausa y regresamos. Bueno, es interesantísimo ver cómo se interpreta de diferentes maneras finalmente esta resolución judicial que se ha dado a conocer. Bueno, tan es así que las comunicaciones de unos y otros, bueno, obviamente destacan lo que a cada quien convence o conviene en su propia situación. Dice Monsanto en su comunicado dado a conocer en estos días sobre la resolución del magistrado unitario de revocar la sentencia que negó y dejó sin efectos la medida cautelar que suspendía el otorgamiento de permisos para maíz. Eso es lo que ustedes destacan. Y bueno, está las comunicaciones de hace algunos días de la demanda colectiva Maíz. Científicos mexicanos, campesinos y movimientos sociales ganan batalla legal a corporaciones transnacionales. Bueno, más o menos por ahí van en el discurso público de este asunto de gran envergadura para México. Volvemos en un instante. Bueno, entramos en la parte final en este debate entre la representación de ONGs y de ciudadanos que están en la acción colectiva contra el maíz transgénico. Y bueno, pues Monsanto presente en este estudio. Después de la pausa, ¿por qué sí o por qué no en 30 segundos al maíz transgénico? Bueno, nos despedimos en 30 segundos. Rodrigo Ojeda, director jurídico de Monsanto. ¿Por qué sí al maíz transgénico en México? ¿Por qué sí? Porque debemos de dar las herramientas a los agricultores mexicanos para que puedan competir y para que aparte puedan implementar desarrollos necesarios para nuestra agricultura. Al final la biotecnología no es únicamente un tema respecto de insecticidas, es un tema alimentario, es un tema que permite utilizar la tecnología en beneficio de soberanía alimentaria y en el servicio de la salud de los mexicanos. ¿Por qué no, René Sánchez Galindo, al maíz transgénico en México? La humanidad siempre ha comido biodiversidad durante milenios y la siembra de transgénicos limita esa biodiversidad porque tiende a heredar a las generaciones futuras un tipo o pocos tipos de siembra. Entonces eso va en contra de nuestra comida y eso retomó la sentencia de apelación que hoy comentamos al establecer el principio precautorio reconocido por tratados internacionales y la ley mexicana. Pues ahí está, ¿por qué sí? ¿Por qué no, René? Rodrigo, gracias a los dos por estar aquí. Esta historia continuará y la seguiremos muy de cerca. Gracias por estar en CNN y hasta la próxima. Gracias a usted. Gracias. Buenas noches, que descanse. Me espero mañana.